En esta presentación vamos a ver clasificación climática. Las clasificaciones climáticas son como una especie de resumen de las principales características del clima de un determinado lugar o de una determinada región. Hay diferentes tipos de clasificaciones climáticas. Hay clasificaciones climáticas generales, otras que son específicas para una determinada actividad o para un determinado cultivo. En esta presentación vamos a ver dos clasificaciones climáticas generales, una la clasificación climática de Köppen y la otra la clasificación climática de Sorway, que ya la vimos en el balance hídrico, también desarrollado por Sorway. Ambas clasificaciones climáticas explican las grandes áreas de vegetación natural a partir de los elementos del tiempo y del clima, principalmente de dos elementos del tiempo y del clima, la temperatura y la precipitación. Antes de ver las clasificaciones climáticas de Sorway y de Köppen, vamos a ver los conceptos de macroclima, mesoclima y microclima. Cada uno tiene sus características, tiene sus factores determinantes y una serie de instrumental que se usa para estudiar los distintos tipos de clima, el macroclima, mesoclima y microclima. Esto es lo que vamos a ver en las diapositivas siguientes. El macroclima es el gran clima, el clima que abarca grandes regiones, miles de kilómetros cuadrados. Ejemplo de macroclima puede ser la región pampeana, que abarca varias provincias de la Argentina, la provincia de Buenos Aires, y el macroclima está determinado principalmente por la latitud, las corrientes marinas, la continentalidad y la oceanidad. Otra característica que tiene el macroclima es que es más estable. De los tres tipos de clima que vamos a ver, macroclima, mesoclima y microclima, el macroclima es el más estable, no tiene tantas fluctuaciones, o las fluctuaciones son de menor magnitud a lo largo del tiempo. Y para estudiar el macroclima se utiliza el instrumental que hay en observatorios meteorológicos o en estaciones meteorológicas de superficie, el que vimos en el práctico número 1, y además se utilizan instrumentos como satélites y radares. El mesoclima es el clima de escala intermedia que abarca cientos de kilómetros cuadrados. Como ejemplos de mesoclima tenemos la región del Caldenal, los esteros de Liberá, la Sierra de la Ventana, Sierra de Córdoba, la región del delta del Paraná. En el caso del mesoclima, los factores que determinan este tipo de clima es la orografía local, por ejemplo, la presencia de ríos, un valle o una laguna de gran extensión que abarque una gran superficie. El mesoclima es menos estable que el macroclima. Los elementos del clima en el mesoclima varían más a lo largo del tiempo que en el macroclima. Y para estudiar el mesoclima se usa el instrumental convencional que vimos en la estación meteorológica mecánica de superficie que se vio en el práctico número 1. El microclima es el clima de menor escala que abarca superficies que van desde unos pocos metros cuadrados a cientos de metros cuadrados. Ejemplos de microclima pueden ser una forestación, un potrero
desmontado, un potrero con un determinado cultivo. Dentro de un potrero podemos tener dos microclimas, uno en la loma, otro en el bajo. El microclima está determinado por la topografía local, la presencia, por ejemplo, de barreras forestales. También determinan el microclima, el tipo de suelo, los tipos de suelo que hay, los distintos tipos de suelo, la presencia de cultivos y la presencia de edificaciones también modifican y determinan los tipos de microclima. Una característica que tienen los microclimas es que son menos estables que los mesoclimas y los macroclimas. En el microclima, los elementos del clima varían más a lo largo del tiempo que en el mesoclima y en el macroclima. Y en el caso del microclima, se utiliza para estudiar a este tipo de clima el instrumental convencional que vimos en el práctico número 1 y además se utiliza otro tipo de instrumental especial como pueden ser anemómetros de tubo pitot, anemómetros de hilo caliente, termómetros infrarrojos, sensores de humedad especiales. En las próximas diapositivas vamos a ver dos clasificaciones climáticas, la clasificación climática de Köppen y la clasificación climática de Sorway. Como les dije al comienzo de la presentación, ambas clasificaciones climáticas son clasificaciones climáticas generales que explican las grandes áreas de vegetación natural que hay en el mundo a partir de los elementos del clima. Las dos clasificaciones utilizan los mismos elementos para explicar las grandes áreas de vegetación natural, la temperatura y la precipitación, que son los elementos que más afectan el crecimiento y el desarrollo de los vegetales. Vamos a empezar viendo la clasificación climática de Köppen. La clasificación climática de Köppen es una clasificación de tipo empírica que no tiene un fundamento físico o biológico detrás de la clasificación. Se basa en dos elementos del clima, la precipitación y la temperatura, que son los elementos que más están relacionados con el crecimiento y el desarrollo de los vegetales. Y lo que hizo Köppen en su clasificación climática es explicar las grandes áreas de vegetación natural a partir de dos elementos del clima. Es una clasificación, la de Köppen, muy sencilla y por su sencillez es muy utilizada a nivel internacional. Hay otras clasificaciones climáticas que son más detalladas, pero son menos utilizadas porque se necesitan datos climáticos más complicados o más complejos de obtener. Y por eso muchas veces estas clasificaciones más sofisticadas no son factibles de llevarse a cabo, mientras que la clasificación climática de Köppen es muy sencilla, no se necesitan muchos datos climáticos para poder realizarla, solamente se necesitan datos de precipitación y temperatura, como vamos a ver, y por esto esta clasificación es muy utilizada a nivel internacional, porque muchas veces es la única clasificación que podemos realizar con los datos que disponemos. En la clasificación climática de Köppen, los climas del mundo se dividen en 5 grandes tipos de clima. Cada uno de estos grandes tipos de clima se representan o se indican con una letra mayúscula. La letra A, la letra B, la letra C, la letra D y la E. Cada letra representa un gran tipo de clima.
Los tipos de clima se diferencian con los otros por temperatura, excepto el clima B, los climas de tipo B, en donde este tipo de clima está definido por precipitación. En estos tipos de clima B, la precipitación es el elemento más condicionante del crecimiento y el desarrollo de la vegetación. Ahora vamos a ver más adelante cuáles son las características que tienen cada uno de los tipos de clima. Esta tabla muestra el nombre de cada uno de los grandes tipos de clima que definió Köppen y las características que tienen cada uno de estos tipos de clima. Les recuerdo, los climas A, C, D y E se diferencian uno de los otros por temperatura y es la temperatura el elemento que determina el tipo de vegetación que hay en cada uno de estos climas, dado que la precipitación no es un elemento muy condicionante de la vegetación, mientras que en los climas de tipo B la vegetación es el elemento más importante que condiciona el tipo de vegetación por sobre la temperatura. Así tenemos los grandes tipos de clima A, que son climas lluviosos tropicales, los C, que son climas templados y húmedos, los D, que son climas boreales o de nieve, y los E, que son climas polares o de nieve. A medida que vamos desde la A y pasamos por la C, la D y la E, la latitud de este tipo de climas aumenta, mientras que los climas de tipo B son los climas secos en donde la evaporación es mayor a la precipitación y siempre hay algún tipo de déficit de agua, por eso la precipitación o el agua es el elemento condicionante de la vegetación en este gran tipo de clima. Los grandes tipos de clima definidos por Köppen a su vez se dividen en subtipos de clima agregándole letras adicionales a la letra mayúscula principal. Normalmente los climas de tipo A, C, D y E se subdividen en subtipos de clima por precipitación. Mientras que en el caso de los climas B también se subdividen por precipitación y en un tercer paso se subdividen por temperatura, como vamos a ver más adelante. En esta diapositiva se ven las letras adicionales utilizadas por Köppen para subdividir los grandes tipos de clima en subtipos de clima. Así, cuando tenemos una letra F minúscula, indica que ese clima no tiene estación seca. Cuando tenemos una letra M minúscula, tiene una estación seca corta. Cuando la letra es una W minúscula, tenemos una estación seca en el invierno, y cuando tenemos la letra S acompañando al gran tipo de clima, nos indica que tenemos una estación seca en el verano. En este cuadro se ven los distintos tipos de subclimas en los que se dividen los climas principales. Y como dijimos anteriormente, la mayoría de los climas principales o los grandes tipos de clima se subdividen en subclimas por principalmente precipitación en una primera etapa de subdivisión. Así tenemos los climas AF, AM y AW. Los AM son los climas de tipo monzónico, en donde tenemos una estación seca corta,
mientras que los climas AW son los climas de tipo de sabana tropical, donde tenemos una estación seca corta durante el invierno. Y así tenemos para los distintos grandes tipos de clima distintas subdivisiones y en este cuadro ven cómo se llama el clima y la característica principal que tiene cada uno de esos tipos de subclima. En este cuadro ven los distintos tipos de subclima para los grandes tipos de clima, boreales y polares. Ven el nombre en la segunda columna y en la tercera columna ven la característica principal que tiene cada uno de los subtipos de clima. Los grandes tipos de clima ven que se caracterizan por una deficiencia de agua, se subdividen agregando una letra adicional en áridos BW y en semiáridos BS. Y a su vez, estos subtipos de clima áridos y semiáridos se subdividen por temperatura agregándole una letra adicional. La letra H para climas áridos y la letra K para climas fríos. Así tenemos climas del tipo árido, cálidos y fríos y climas semiáridos del tipo cálido y frío también. Los tipos de climas cálido y frío se distinguen de acuerdo a la temperatura media anual. Si la temperatura media anual está por encima de los 18 grados centígrados, es un clima cálido, mientras que si la temperatura media anual está por debajo de 18 grados centígrados, es un clima frío y se le asigna la letra K minúscula. Este mapa muestra los distintos tipos de clima que hay en la Argentina de acuerdo a la clasificación climática de Köppen, y esta clasificación que está realizada en este mapa tiene una subdivisión hasta subtipo de clima, dividido cada gran tipo de clima por la precipitación. Así vemos que en toda la parte central y este de la Argentina tenemos el clima CF, que es un clima templado con lluvias todo el año. En el centro de la Argentina y por un corredor que va hasta el norte tenemos el clima de tipo árido estepario o semiárido. En todo lo que es el oeste de la República Argentina, en un corredor que va desde la Patagonia hasta el altiplano, tenemos el tipo de clima árido desértico, y cerca de la cordillera tenemos clima de montaña inferior a los 3.000 metros de altura y clima de montaña superior a los 3.000 metros de altura. Y en el extremo sudoeste de la República Argentina, en la provincia de Santa Cruz, tenemos un clima de tipo nival estepario. A partir de los resultados del balance hídrico climático de Sorway, este autor desarrolló una clasificación climática llamada clasificación climática de Sorway, que es lo que vamos a ver a continuación. Como les dije en la diapositiva anterior, el balance hídrico, los resultados del balance hídrico por la metodología de Sorway, es usado como base para hacer la clasificación desarrollada por este mismo autor. Ahora, en las diapositivas siguientes vamos a ver
el paso a paso de cómo se realiza la clasificación climática de Sorway. Para hacer la clasificación climática de Sorway, el primer paso es calcular el índice hídrico. La fórmula para calcular el índice hídrico en algunas guías de trabajos prácticos se encuentra en la página 8 y en otras se encuentra en alguna página cercana. El índice hídrico es igual a 100 por el exceso de agua anual menos 60 por la deficiencia de agua anual, todo esto sobre la necesidad de agua, la ETP también anual. Para el ejemplo que venimos desarrollando de la localidad de Dolores, el índice hídrico es de 20. Con ese valor del índice hídrico me voy al cuadro de abajo de la diapositiva, que también está en la guía, y busco en la columna de índice hídrico en qué rango cae el índice hídrico que calculé para la localidad a la cual estoy haciendo la clasificación climática. En este caso, cae en el rango de 0 a 20 y también de 20 a 40. Yo en este caso voy a elegir el rango de 0 a 20 y cuando el índice hídrico va entre 0 y 20, el tipo de clima, según la clasificación climática de Sorway, es su húmedo y la notación que usa Sorway para este tipo de clima desde el punto de vista hídrico es C2. De acuerdo a los distintos valores que puede tomar el índice hídrico, los tipos de clima pueden ser desde perhúmedos, cuando el índice hídrico es superior a 100, a árido, cuando el índice hídrico se encuentra entre menos 60 y menos 40. En el caso nuestro, para la localidad de Dolores, el índice hídrico es de 20, cae dentro del rango de 0 a 20 y el tipo de clima es su húmedo, cuya notación, de acuerdo a la clasificación climática de Sorway, es C2. El siguiente paso en la clasificación climática de Sorway es el cálculo del índice de aridez o de humedad. Vamos a calcular un índice o el otro dependiendo el tipo de clima que determinamos en el primer paso con el índice hídrico. Si el índice hídrico es superior a 0, vamos a calcular el índice de aridez. Cuando los climas son de subhúmedo a más húmedo, se le calcula el índice de aridez, mientras que si el índice hídrico es inferior a 0, se calcula el índice de humedad. Para los climas subhúmedo, seco, semiárido y árido se le calcula el índice de humedad. Lo que se hace con estos índices en el caso de los climas húmedos es ver si tienen algún periodo seco y a los climas secos ver si tiene algún periodo húmedo. En el caso del ejemplo que venimos desarrollando, el clima, de acuerdo al índice hídrico, es su húmedo, por lo tanto le vamos a calcular el índice de aridez. Para calcular el índice de aridez se utiliza la fórmula que está en la diapositiva y también está en la guía de trabajos prácticos. Y el índice de aridez es igual a 100 por la deficiencia de agua anual sobre la necesidad de agua, la ETP anual. En el caso del ejemplo que venimos desarrollando de Dolores, el índice de aridez es de 1,6. Con ese valor del índice de aridez me voy al cuadro de abajo de la diapositiva, que en algunas guías está en la página 9, y busco en qué rango cae el índice de aridez
que calculé. En el caso del ejemplo nuestro, cae en el rango de 0 a 16,7. Si el índice de aridez está entre 0 y 16,7, es un clima que tiene nula o pequeña deficiencia de agua. Y la notación que usa Sorway para este tipo de clima es la R minúscula. En este caso, el clima de Dolores es R con nula o pequeña deficiencia de agua. Si el índice de aridez se encuentra entre 16,7 y 33,3, el clima va a tener una deficiencia moderada de agua, que puede ser en verano o en invierno. Si es en verano, se usa la letra S, y si es en invierno, se usa la letra W. Para ver si la deficiencia ocurre en verano o en invierno, hay que ir al balance y ver en qué meses ocurre la deficiencia. Y cuando el índice de aridez tiene valores superiores a 33,3, el clima tiene gran deficiencia de agua. En el caso de que el clima sea subhúmedo, seco, semiárido o árido, de acuerdo al índice hídrico, hay que calcularle el índice de humedad para ver si ese clima seco tiene algún exceso de agua. El índice de humedad se calcula 100 por el exceso de agua anual sobre la necesidad de agua anual, la ETP anual. Haciendo este cálculo se obtiene el índice de humedad, y de acuerdo al valor del índice de humedad que obtenemos se va al cuadro que está abajo de la diapositiva, que también está en la guía, y se busca en qué rango cae el índice de humedad. Si se encuentra entre 0 y 10, tiene nulo o pequeño exceso de agua. Si se encuentra el índice de humedad entre 10 y 20, tiene moderado exceso de agua. Y si el índice de humedad tiene un valor superior a 20, tiene un gran exceso de agua. Después hay que mirar en qué momento ocurre el exceso para determinar si este ocurre en invierno o en verano. Y de acuerdo al momento en que ocurre y al tipo de exceso que tenemos, si es moderado o gran exceso, se usa diferente notación como la que se muestra en el cuadro de la diapositiva. Hasta acá tenemos clasificado al clima por Sorway desde el punto de vista hídrico. En las próximas dos diapositivas vamos a ver cómo Sorway clasifica el clima desde el punto de vista térmico. Para clasificar al clima desde el punto de vista térmico, Sorway usa el índice de eficiencia térmica, y el índice de eficiencia térmica es la ETP anual. Recuerden que para calcular la ETP anual, Sorway usa la temperatura, por lo tanto, la ETP es un reflejo de la temperatura. Con el índice de eficiencia térmica, la ETP anual, entro en el cuadro que está en la diapositiva, que también lo tienen en la guía, en la columna donde dice índice de eficiencia térmica, y miro en qué rango cae la ETP anual. En el caso del ejemplo que venimos desarrollando para Dolores, la ETP anual es de 766 milímetros. Entro con este valor de ETP anual en la columna de índice de eficiencia térmica y miro en qué rango cae. Cae en el rango entre 712 y 855. Para ese rango, el tipo de clima desde el punto de vista térmico es mesotermal, templado, frío.
y la notación que usa Sorway para este tipo de clima es B'2. Cuando la evapotranspiración anual es superior a 1140 milímetros, el clima es megatermal y la notación que usa Sorway es A', mientras que cuando la ETP anual es menor a 142, el tipo de clima desde el punto de vista térmico es helado y la notación que usa Sorway es E'. En el caso de nuestro ejemplo, la ETP anual es 766, cae en el rango entre 712 y 855. El tipo de clima es mesotermal templado frío y la notación B'. El último paso para hacer la clasificación climática de Sorway es calcular la concentración estival de la eficiencia térmica, cuya fórmula es igual a la suma de la ETP de diciembre, de enero y febrero, y a esta suma dividirla por la ETP anual y multiplicar todo por 100. En el caso del ejemplo que venimos desarrollando para Dolores, la concentración estival de la eficiencia térmica es del 44%. Con ese valor de 44% entro en el cuadro de abajo de la diapositiva, que también lo tienen en la guía, y miro el porcentaje que calculé en qué categoría cae. En este caso, cae en la categoría de menos de 48%. Y el tipo de clima que le corresponde es A', que tiene una concentración estival de la eficiencia térmica menor al 48%. Como vimos en las diapositivas anteriores, es como se clasifica el clima de acuerdo a la clasificación climática de Sorway. Para el ejemplo que vinimos desarrollando de la localidad de Dolores, en la provincia de Buenos Aires, el tipo de clima de acuerdo a la clasificación climática de Sorway es C2, R, B'2, A', lo que indica que es un tipo de clima subhúmedo húmedo con nula o pequeña deficiencia de agua, mesotermal, templado, frío y con menos de 48% de la concentración estival de la eficiencia térmica. Para indicar a qué tipo de clima corresponde una localidad de acuerdo a la clasificación climática de Sorway, puedo hacer la descripción completa o puedo usar directamente la notación de Sorway o puedo usar las dos al mismo tiempo.